Bueno, se mandaron algunos videos donde ayudaban a fortalecer las áreas de cálculo y ahorita pues vamos a entrarnos ya directamente a lo que corresponde al curso, que son las técnicas de integración. Entonces vamos a iniciar con la integración por partes, que es la que vamos a estar trabajando en este momento. Sí, inclusive entre los videos que había mandado, que sí había algunos videos donde había estado agregando esta integración por partes. Por lo tanto, yo me voy a basar ya directamente a trabajar ejercicios para que podamos avanzar en otros temas más que corresponden a estos. Entonces, la integración de partes, pues, surge cuando no se puede hacer una integración normal, entonces se tiene que utilizar otros recursos. Eh, Estos recursos, pues, ya se hace por medio de estas integraciones, que ya es una fórmula ya definida que nosotros podemos ir utilizando para poder realizar estos conceptos. Entonces, imaginémonos que se nos presente una expresión como la integral indefinida de x por el seno de x. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar quién es eh, el u y quién es el de b, ¿verdad? Que es lo que nosotros tenemos que hacer para poder encontrar estos valores. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí lo que nosotros vamos a utilizar para tomar como auxiliares y para poder ir encontrando alguna situación que nos favorezca, es ir haciendo sustitución de datos para poder encontrar esta situación. Entonces, lo que vamos a hacer, pues, como les estaba comentando, primero es definir quién es U y quién es B. Entonces podemos colocar que en el caso de lo que nosotros tenemos, de que U puede ser equivalente a X y que el de B, que es lo que nosotros tenemos aquí, es equivalente al seno de X de X, que es lo que nosotros podemos hacer en este caso. Entonces, lo que vamos a hacer para tener estos valores es a uno lo vamos a derivar y a otro lo vamos a integrar para poder hacer la sustitución. Por ejemplo, al valor de U lo vamos a derivar. La derivada de esta expresión nos va a quedar de X. Y a este lo que vamos a hacer es integrarlo. La integrada de esto va a ser B y la integral de seno de X es menos coseno de X, que es lo que nosotros vamos a hacer. Y ahí prácticamente, pues, lo que estamos logrando con esta situación es que desaparezca la diferencial. Entonces, ya aplicando la integración por partes, tenemos la integral de U de B es equivalente a U por B menos la integral de V de DU. ¿Y quién es U? Pues U ya sabemos que es X. Pero ¿quién es B? B es ya la integral que tuvimos de esto, que va a ser menos coseno de X menos la integral de B. ¿Quién es B? Pues nuevamente señalamos que es menos coseno de X. Y ahora DU es de X. Entonces, ya tenemos aquí algunas situaciones que nos pueden ir favoreciendo. Por ejemplo, al multiplicar estos dos nos va a quedar menos X coseno de X. Si ustedes observan el menos 1 que tenemos acá, por ser una constante lo podemos sacar de la integral para ya solamente hacer la integral de esta misma. Y nos va a quedar lo siguiente, que la integral de coseno de X es igual a seno de X. Y como estamos integrando una expresión indefinida, entonces le vamos a agregar la letra C de una constante porque es indefinida. Por lo tanto, la integral de X
seno de x es igual a menos coseno de, perdón, menos x por coseno de x más seno de x más la constante que es c. No sé si hay alguna duda en cuanto a este tema, por favor, pueden preguntar. ¿No hay dudas? Muy bien. Bueno, no hay dudas, entonces vamos a resolver otro caso. Ustedes puedan ir observando y poder ir teniendo más los temas. Bueno, entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos la integral de el logaritmo natural de x, entonces nosotros podemos ver que u va a ser igual al logaritmo natural de x y que en este caso de b va a ser equivalente a dx. Entonces, la derivada de esta expresión va a ser 1 partido x de x. Y la integral de este va a ser que b es igual a x. Entonces ya podemos hacer la sustitución de los datos aquí, porque ya sabemos de que la integral de u por b, de u de b, es igual a u por b menos la integral de b de u. Entonces, como nosotros ya sabemos quién es u y quién es b, lo vamos a sustituir. En este caso, el valor de u es el logaritmo natural de x. Y el valor de b, que es x, ¿verdad? Menos la integral de b, que ya sabemos que es x. Pero en lugar de colocar este valor que tenemos aquí, vamos a sustituirlo por 1 partido x de x. ¿Y qué podemos hacer con esto? Pues simple, lo que podemos hacer es cancelar términos, porque podemos cancelar este con este. Y así lo que nos va a quedar es x, logaritmo natural de x, menos la integral de 1 de x. Entonces ahora ya solamente nos corresponde hacer la última integral, que la integral de 1 pues va a ser x prácticamente. Y como está indefinida la expresión, nosotros le agregamos la letra c. Y ahí ya tendríamos el logaritmo, la integral del logaritmo natural de x. Si hay dudas, por favor pregunta, y si no, pues prosigo con otro ejemplo. Bueno, si no hay, pues prosigamos. Miremos en el caso de que nos dieran otros términos, por ejemplo, t al cuadrado por e de t, dt. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es, como les estaba comentando, ir identificando quién es u y quién es b. En el caso de aquí, podríamos, tenemos que tener cuidado porque al momento de tomar los valores al revés, puede ser de que volvamos a tener un resultado sin tener un final. Entonces, eso es lo que nosotros vamos buscando en este caso. Por ejemplo, yo puedo observar que u puede ser t al cuadrado y, por ejemplo, el de b, que va a ser igual a e elevado a la t de t. Entonces, la derivada de u va a ser 2t de t. Y la integral de este, pues ya sabemos que la integral de e a la t es e a la t. Entonces, hacemos sustitución. La integral de u de b es igual a u por b menos la integral de b de u. Entonces, haciendo la sustitución, aquí nos va a quedar t al cuadrado por e a la t. Menos la integral de e a la t, pero el du que le vamos a agregar va a ser esta expresión que tenemos aquí, que va a ser multiplicado por 2t de t. Entonces, al momento de hacer el producto, aquí nos va a quedar e a la t, t al cuadrado. Pero aquí nosotros podemos observar que lo que podemos hacer en este caso es que el 2 es una constante en esta multiplicación. Entonces la podemos sacar de la integral. Le vamos a poner 2, integral de t, et de t.
bueno, viendo esta expresión que nosotros tenemos aquí, pues vamos a intentar buscar nuevamente hacer la integración por partes, pero solo enfocándonos en esta sección. Miren, ahorita nos vamos a enfocar solamente en esta sección. Entonces, vamos a hacerlo con color rojo desde este lado. En este caso, pues vamos a señalar que el U va a ser el T y que DB, bueno, aquí va a ser DT realmente, DB va a ser igual a ET de DT. Entonces, integrando esto, pues nos va a quedar DU es igual a DT y, perdón, derivando, estamos aquí. Ahora sí, integrando esto, nos va a quedar que es igual a E a la T. Entonces, lo que nos va a quedar es, prosiguiendo con el caso, esto pues solamente lo vamos a bajar. Y aquí tendríamos que es 2 veces U por B, que sería el producto de estos dos. T por E de T. Menos, vamos a poner aquí, menos la integral de B, que en este caso es E a la T, por du, pero du aquí es igual a dt. Entonces allá tenemos la situación, ya tenemos la integral, entonces lo único que hacemos aquí es añadirle eh, prácticamente la constante, ¿verdad? Bueno, miremos entonces, pues. Aquí nos va a quedar ET de ET al cuadrado, al multiplicar esto nos va a quedar 2t ET, y la integral de E a la T, pues es E a la T. Multiplicado por 2 nos va a quedar 2 veces esta expresión. Más 2 por C, pues lo que nos va a quedar es otra constante más. Y aquí ya tendríamos la integral de esta expresión. Que ya prácticamente llegaríamos a tener una expresión ya definida en cuanto a lo que nosotros hemos estado trabajando. Pero ¿qué pasaría si lo que nosotros nos dan es una integral que está definida? Por ejemplo, que nos digan la integral que está de 0 a 1 del tangente inverso de x de x. Entonces, lo que nosotros hacemos, pues es nuevamente hacer la diferencia de que u, por ejemplo, podría ser el tangente inverso de x y de b, que sería prácticamente el de x. Entonces, derivando esto, la derivada de esta expresión, si ustedes se recuerdan, la vez pasada habíamos colocado algunas derivaciones acá, pues la derivada de esta expresión va a ser de x partido 1 más x al cuadrado. Y la integral de esto va a ser que b es igual a x. Entonces ya solamente sustituimos datos, que la integral de esto va a ser u por b. U en este caso es el tangente inverso de x multiplicado por x. Menos la integral de b, que es x, por du, que en este caso pues tendríamos que es de x partido 1 más x al cuadrado. Entonces nos encontramos pensando que... Entonces, por ejemplo, en esta parte que tenemos aquí, como esto sí ya fue integrado, podemos hacer la sustitución desde 0 hasta 1. Todavía nos hace falta la sustitución acá de estos valores. Entonces, lo que podemos ir haciendo para ir reduciendo expresiones es ir colocando, por ejemplo, aquí 1 por el tangente inverso de 1, su calculadora tiene que estar en radianes, y acá 0 por el tangente inverso de 0, que es lo que nos quedaría al sustituir los valores que tenemos prácticamente aquí. Ahora, lo otro, pues lo seguimos copiando así como está, que es la integral de 0 a 1 de x
partido 1 más x al cuadrado de x, solamente lo acomodamos. Miremos cuánto nos quedaría este resultado ya en nuestra calculadora, porque 1 por el tangente inverso, si ustedes lo ponen en su calculadora, les va a salir que, bueno, realmente pues yo les aconsejaría tener una buena calculadora. Vamos a ver si la tengo acá. Es el -82. El Casio FX, miren, el FX82 es la más sencilla. Yo la conseguí para que ustedes la pudieran ver en cómo se llama aquí como un emulador, pero yo les pediría por el nivel que van a utilizar una 991, una 555 que podría ayudar, ¿verdad? Pero si ustedes colocan acá, por ejemplo, miremos que esté en radianes esto, vamos a colocar mode, shift modes, vamos a poner que esté en radianes, y ahora sí multiplicamos el tangente inverso de 1. Y esto nos queda que es pi cuartos. Entonces eso lo vamos a colocar aquí, que es pi cuartos. Ya sabemos de que esto pues nos va a dar 0 prácticamente. Entonces va a ser menos la integral de 0 a 1 de x partido 1 más x al cuadrado de x. Entonces, ¿qué otra cosa podríamos hacer para ir sustituyendo datos acá? Pues es ir haciendo la integral que tenemos en este caso de x partido 1 más x al cuadrado. Entonces, si ustedes recuerdan, la semana pasada, querían ayudar a... Entonces, es lo que nosotros vamos en esta situación para... trabajaríamos, que tenemos esta expresión, pues sería ir pensando y, ¿cómo se llama? En hacer algunas funciones que nos ayuden a poder identificar valores, ¿verdad? Que es lo que nosotros tendríamos que hacer en este caso. Entonces, solo permítame que me voy a acomodar bien. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una sustitución. Vamos a tomar esto, ya después lo vamos a sustituir. Lo voy a trabajar con color rojo para que vamos a integrar de 0 a 1 x partido 1 más x. Entonces, lo que vamos a hacer aquí va a ser una sustitución, como les estaba comentando. Es lo que vamos a ir buscando para ver qué es lo que puede ser. Lick, no se le está escuchando muy bien. ¿Se me escucha cortado o cómo se me escucha? Sí, así como entrecortado y a veces se va el sonido. Permítame, vamos a ver qué puedo hacer. ¿Cómo se me oye ahorita? ¿Me oye mejor? Sí, ya se escucha mejor. Vaya, miremos pues. Entonces, como les estaba comentando, lo que vamos a hacer es una sustitución. Entonces vamos a tomar el denominador y lo que vamos a hacer es hacer una derivada de esta expresión. La derivada de esto nos va a quedar de t, y si derivamos esto nos va a quedar 2x de x. Entonces eso es lo que vamos a ir buscando, ir haciendo sustituciones para ver qué nos puede favorecer. Entonces lo que vamos a hacer es dividir en ambos lados el 2x para que ya tengamos el término de x para hacer la sustitución directamente. Entonces venimos en la integral de 0 a 1, en lugar de ir colocando aquí términos, pues vamos a ir sustituyendo de una vez los términos, porque aquí tendríamos x y el 1 más x al cuadrado, ya dijimos que se iba a llamar t.
le vamos a sustituir aquí el t. Y en lugar de colocar el dx, como vamos a trabajar con la variable t ahora, para hacer la sustitución, va a ser dt partido 2x. Y así lo que vamos a lograr con este caso es que se cancelen las x. Y pues ya un medio va a quedar como una variable más que nosotros tendríamos aquí. Una constante, perdón, que nosotros tendríamos acá. Entonces aquí nos quedaría 1 partido t de t. Y sabemos que si nosotros hacemos ya prácticamente la integración de 1 partido t, nos va a quedar que es logaritmo natural de t. Esto siendo evaluado desde 0 hasta 1. Entonces aquí nos va a quedar un medio del logaritmo natural de 1 menos logaritmo natural de 0. Entonces, al momento de hacer la sustitución, vamos a ir observando qué podemos buscando en este tipo de sustitución que vamos a ir haciendo. Lo vamos a ver, permítame un momentito que estoy observando algo que va quedando acá. Solo déjenme ver algo que quiero ir observando porque al momento de hacer sustituciones vamos a tener que observar algunas modificaciones que cambien en el momento de, de aplicar esta sustitución. Entonces vamos a ver cómo sería la gráfica que nosotros tenemos aquí para ir observando qué podemos hacer en este caso. Solo permitan que abra un momento para que podamos observar si es que hay alguna modificación. A ver, ahí estamos. Lo que voy a hacer en este caso es graficar, es tangente inverso de -1. Aquí, -1, el valor de x que tenemos en este caso. Bueno, entonces, podemos ir observando. Nos van quedando acá para ir haciendo algunas sustituciones para ver lo que nosotros podemos ir haciendo en este caso. Por ejemplo, en el caso de tener el valor de 0, si ustedes se dan cuenta, aquí en la gráfica tenemos 0 y aquí cuando tenemos 1 tenemos, vamos a ver cuáles son los valores que tendríamos en este caso. En X cuando tenemos 0 es 0, pero cuando tenemos 1 es 0.79. Pues entonces sí vamos a tener que hacer una modificación y voy a comentar por qué. Por estos valores que tenemos aquí. Porque cuando X vale 0, en el caso de aquí, T, ¿cuánto va a valer? Sería 1 más 0 al cuadrado, que nos quedaría 1. O sea que aquí van a cambiar las variables por la misma sustitución que nosotros vamos a tener acá. Vamos a hacerle el cambio desde aquí. Entonces aquí nos quedaría desde 1. Ahora cuando X es 1, porque aquí teníamos cuando X es 1, ahora vamos a saber cuánto tenemos en T, que nos va a quedar 1 más 1 al cuadrado, que sería 2. Entonces aquí tenemos que evaluar desde 0, perdón, desde 1 hasta 2 sería la evaluación que tendríamos que hacer aquí. Eso sí nos cambia aquí esto. Entonces nos quedaría 2 y 1. Y al multiplicar un medio por el logaritmo de 2, vamos a poner un medio logaritmo de 2. Pero si usted coloca en su calculadora cuánto es el logaritmo de 1, el logaritmo de 1 es 0. Por un medio nos da 0. O sea que esta sería la respuesta que tendríamos de esta integral. Entonces nosotros ya podemos hacer la sustitución aquí, que aquí sería menos pi cuartos
menos, y esto ya evaluado, habíamos señalado, va a ser el logaritmo de 2 partido 2, que es lo que nos quedó en esta parte que está en rojo. Miren. Entonces ya lo sustituimos acá y este sería el resultado de la integral. No sé si hay alguna duda. Lick, disculpe, como se hizo el cambio de los límites, por eso no se volvió a la variable original. Lo que pasa es que como aquí hicimos sustitución, entonces al momento de hacer la sustitución, vamos a ver, permítame, vamos a ver, volver aquí. Bueno, aquí tenemos la expresión, ¿verdad? Entonces, al momento de hacer el valor, pues ya tendríamos el resultado de esta expresión. Y como nosotros integramos de una vez, entonces, como hicimos el cambio, ya no tendríamos que volver a lo mismo porque hicimos el cambio de variables en los límites que teníamos. Porque aquí teníamos de 0 a 1, pero como ahorita estoy trabajando con t, entonces va a ser de 1 a 2. Por eso hicimos el cambio acá que tendríamos en este caso. No sé si me doy a entender. Sí, Lick, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, miremos. Lo que pasa es que si no hubiéramos podido hacer acá también esto. Miren, por ejemplo, para ir aclarando y ir señalando esto. Aquí algo más que hubiéramos podido hacer es trabajar con, hacer el cambio, ¿verdad? T, ¿quién es? T es 1 más x al cuadrado. Pero aquí evaluaríamos de 0 a 1, ¿verdad? Entonces, pondríamos un medio logaritmo natural de 1 más 1 elevado al cuadrado menos, vamos a colocar aquí, logaritmo natural de 1 más 0 al cuadrado y llegamos a lo mismo, ¿verdad? Que sería un medio del logaritmo natural de 2 menos el logaritmo natural de 1, que llegaríamos otra vez aquí, miren, lo que tenemos acá. O sea que si usted hizo la sustitución, hace los cambios de variables en los límites. Ahora, si usted vuelve a lo mismo, no sé si con esto aclaré más la duda. Mónica. O no sé quién era la que había preguntado, perdone. Sí, Lick, estaba claro, es que se me fue un poco el sonido, no sé si es mi internet o qué, lo No, siento. no se preocupe. Muy bien. Bueno, algo más que vamos a trabajar hoy va a ser las integrales trigonométricas. Entonces nos vamos a apuntar ahí. Integrales trigonométricas. Entonces, para esto, vamos a tener que hacer, enunciar algo que nosotros ya tuvimos que haber visto en las matemáticas del profesorado, que era la parte de trigonometría. Entonces nos vamos a ir hasta la última hoja para tomar captura de los conceptos trigonométricos que sí van a ser importantes que los vayamos a tener en cuenta. Entonces nosotros vamos a tener, por ejemplo aquí, las identidades fundamentales. Esto nos va a servir. Vamos a ir colocando por acá. Y vamos a tener también las fórmulas para los negativos. Vamos a ir colocando también por acá las fórmulas de cofusión. Esto nos va a ir ayudando para toda la construcción de todo lo que vamos a ir aplicando. Vamos a ir un poquito avanzando. Y vamos a ver aquí. Y vamos a ir recortando y pegando las fórmulas de ángulo, de doble ángulo. Y las vamos a copiar aquí. Voy a adelantarme un poquito para ir a copiar lo demás. ¿Qué serían las otras fórmulas más? Vamos a ver si nos caben aquí todas. No creo que nos quepan todas. Entonces vamos a tomar un recorte para estas de arriba. Y ahora sí, vámonos con las de abajo.
Ahí estamos. Entonces, esta parte de trigonometría que se trabajó en el profesorado, aquí es donde se empieza a aplicar estas situaciones en conceptos ya más elaborados con la parte de la integración de las integrales trigonométricas. Entonces, ¿por qué? Porque en este caso, si a nosotros se nos presentan ya seno, coseno, tangente, las razones trigonométricas, nosotros sabemos de que podemos utilizar ya estas expresiones que tenemos aquí. ¿Qué pasaría si me dijera cuál es la integral indefinida de coseno al cubo de x de x? Ah, bueno, entonces aquí empiezo a buscar auxiliares porque no hay un dato como que nos pueda servir en este caso, sino es la parte de la trigonometría. Entonces, lo que nosotros podemos decir que coseno al cubo de x es como decir el coseno al cuadrado de x por el coseno de x, que eso es lo que podemos ir señalando en este caso para hacer una separación en los términos que tenemos acá. Entonces, vamos a ir observando qué más podemos hacer. Bueno, la idea aquí es nuevamente buscar qué me puede servir. Por ejemplo, este coseno al cuadrado, vamos a ver qué podemos utilizar para sustituir. Y tenemos una identidad fundamental que nos va a servir. Miren esta identidad fundamental que tenemos acá, que dice que es coseno al cuadrado de t más coseno al cuadrado de t, perdón, seno al cuadrado de t más coseno al cuadrado de t es igual a 1. Entonces podemos ir viendo si podemos aplicar esta expresión acá. Entonces, ¿a qué sería igual el coseno al cuadrado de x según lo que habíamos hablado anteriormente? Va a ser 1 menos seno al cuadrado de x. Y esto es lo que vamos a colocar en este caso. Vamos a colocar 1 menos seno al cuadrado de x por el coseno de x de x. Entonces, vamos observando qué otros valores podemos ir buscando para hacer sustituciones, porque lo que buscamos acá es ir viendo cómo nos favorece hacer uso de lo que hemos aprendido anteriormente. Entonces, aquí podemos utilizar la integración por partes. Por ejemplo, yo puedo decir que U puede ya ser un término y el DB puede ser ya otro término que podamos tener en este caso. Entonces, ¿qué podríamos hacer en este tipo de sustituciones o qué podemos hacer en este caso para hacer las sustituciones? Pues es hacer la situación de que vayamos cambiando algunos términos. Por ejemplo, vamos a hacer una sustitución de que U va a ser el seno al cuadrado de x, que eso es lo que podríamos hacer en este caso. Y si nosotros hacemos perdón, va a ser la integración por sustitución. Y si nosotros hacemos la derivada de esto, ¿cuál va a ser la derivada de seno al cuadrado? Pues aquí vamos a tener que, perdón, vamos a ver, de seno al cuadrado. ¿Cuál sería la derivada de esta expresión que tenemos acá? O solamente enfoquémonos en seno. Yo creo que podría ser solamente en seno para hacer la sustitución. ¿Cuál sería la derivada de seno de x? ¿Cuánto nos quedaría? Menos coseno de x. Hacer coseno de x. ¿Ah? Negativo no es. ¿Es negativo? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, miremos acá la situación. Aquí es lo que voy a repetir es que vayamos viendo qué para que nos vaya quedando los resultados que nosotros vayamos teniendo acá. Por ejemplo, aquí el seno al cuadrado ya lo podemos sustituir. En lugar de seno vamos a poner u. Aquí nos va a quedar u al cuadrado. Y aquí va a ser coseno de x, que es lo que nosotros tendríamos en esta parte aquí, ¿verdad? Que es lo que nosotros tenemos para sustituir. Entonces, esto ya lo podemos ir cambiando
en colocar solamente la expresión de du, que es lo que nosotros tendríamos en este caso, al hacer la sustitución en esta situación que tenemos acá. Bueno, entonces miremos, ¿cuánto nos quedaría la integral de esta expresión que tenemos acá? La integral de 1 va a ser u. La integral de u al cuadrado, pues va a ser u al cubo partido 3, más la constante que nosotros sabemos que tenemos al hacer integral indefinida. Ahora sí hacemos sustitución, porque ya sabemos de que u, ¿a qué va a representar? Al seno de x. Entonces esto va a ser equivalente a seno de x menos, podríamos dejarlo así como un tercio seno al cubo de x, más la constante que nosotros señalamos por ser indefinida. No sé si está claro esto, por favor, si no pueden preguntar. ¿Alguna duda, jóvenes? Si no hay, pues prosigamos. Vamos a ir viendo cómo nos quedaría esto. Sí, aquí este es positivo, fíjese, porque la derivada es positivo. La derivada de coseno, por ejemplo, ahí sí es menos seno. Esa sí sería la situación. Pero miremos acá, Perdón. por ejemplo, ¿qué pasaría si nos dieran la integral de seno de 5 de x por el coseno al cuadrado de x de x? Nuevamente, pues vamos a ir observando algunas situaciones que nos pueda ir favoreciendo para hacer la sustitución. Porque, por ejemplo, ¿a qué podríamos hacer la sustitución de coseno al cuadrado de x? ¿Qué podría ser este valor? Pues esto es 1 menos seno al cuadrado de x según las identidades fundamentales. Porque seno al cuadrado de t más coseno al cuadrado de t es igual a 1. Entonces, despejando el coseno al cuadrado, nos va a quedar 1 menos seno al cuadrado. Entonces, ahí podemos ir pensando en algunas situaciones para que nos pueda ir favoreciendo, para que podamos ir haciendo algunas sustituciones. O a su vez, pues podemos ir pensando en otros resultados más que nos puedan ir ayudando a reducir estas expresiones. Por ejemplo, ¿qué más podríamos hacer acá? El seno a la quinta lo podemos descomponer por medio de sus exponentes. El seno a la quinta podría ser el seno de x por el seno al cuadrado de x al cuadrado. Porque si yo elevo esto, multiplicado por esto, llegaría a tener el seno a la quinta de x, que es lo que vamos a ir observando para ir colocando. Aún no sustituyamos, estamos observando qué más podemos ir haciendo para ir descargando esta sustitución. Vamos a ver. Si tomáramos nuevamente el auxiliar para poder hacer una sustitución y dijéramos que u es igual al coseno de x, ¿a qué sería igual el du? El du sería, ahí sí como decía su compañero, pero con el signo negativo, el seno de x, que es lo que nosotros tendríamos en este caso. Entonces, miremos qué más podríamos hacer acá. Aquí podríamos dejar antes de hacer la sustitución, el seno al cuadrado de x, el coseno al cuadrado de x, colocar esto al final para ir viendo qué más podemos ir haciendo para ver qué podemos hacer aquí. Si hacemos la sustitución, ¿cómo nos quedaría esta parte? Si sabemos que el coseno al cuadrado de x es igual a 1 menos seno al cuadrado de x, ¿a qué es igual el seno al cuadrado de x? Sería equivalente a 1 menos el coseno al cuadrado, que podemos ir viendo aquí para poder hacer una sustitución. Entonces, miremos acá, el seno al cuadrado podría ser 1 menos coseno al cuadrado de x por el coseno al cuadrado de x por el seno de x de x. ¿Y por qué lo hice así? Porque como ya sabemos que la derivada de esta expresión nos queda seno de x, es más fácil poder cancelar el seno de x acá.
Hagamos la sustitución. Ya dijimos de que en lugar de colocar coseno, íbamos a colocar u, o sea que sería u al cuadrado por el seno de x. Y aquí, pues lo que nosotros queremos es despejar el de x, ¿verdad? Entonces vamos a dividir en ambos lados esta expresión. Entonces aquí nos va a quedar que va a ser du sustituido por menos seno de x. ¿Y qué podemos hacer aquí? Pues podemos cancelar estos términos que tenemos acá para que ya nos queden valores ya específicos. Entonces, lo que nos va quedando con esto que acabamos de hacer en este caso es 1 menos u al cuadrado por u al cuadrado. Y aquí, como aquí tenemos un signo negativo, menos el de u que nos podría quedar en esta situación. Bueno, entonces, algo que podemos hacer, ya que este menos 1 es una constante, lo podemos sacar de la integral y a empezar a observar integrales específicamente, porque podemos multiplicar u al cuadrado por 1, que nos daría u al cuadrado por u al cuadrado, que nos daría u a la cuarta, y aquí el de u, que eso sería lo que nos quedaría. Si integramos, ¿cómo nos quedaría esto? Como u a la 3, ¿partido qué? Partido 3, recuérdense que tenemos un signo siempre, menos u a la 5, partido 5. Vamos a ver si aquí no teníamos algo más que hacer. Bien, hay algo que no coloqué aquí. Este cuadrado que teníamos acá no lo puse aquí, miren. Y este es el que nos está afectando. Perdonen, que vamos a borrar aquí porque no había colocado este cuadrado. Voy a volver aquí. Aquí está este cuadrado que no lo habíamos tomado en cuenta. Bueno, saquemos entonces el menos 1 y elevemos esto al cuadrado, que nos quedaría el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado, que nos quedaría esto. Ahora sí multipliquemos el u al cuadrado por lo que tenemos acá. Multipliquémoslo. Que nos quedaría u al cuadrado menos 2 veces u a la 4 más a la 6 y esto de u. Voy a copiar esta expresión que tenemos aquí para continuar haciendo la sustitución en el otro lado. Voy a cambiar de hoja. Y ahora pues ya tenemos esta expresión. Le vamos a hacer la sustitución aquí. Nos va a quedar la integral que nos va a quedar u al cubo partido 3 que habíamos dicho. Menos 2 veces u a la 5 partido 5 más u a la 7 partido 7 y aquí la constante, ¿verdad? Porque es indefinida, colocamos la constante. Entonces a la hora de multiplicar estos valores, pues nos va a quedar menos 1/3 u a la 3 menos 2/5 más 2/5 u a la 5 menos 1/7 u a la 7 y multiplicar esto, pues ya sabemos de que nos queda una constante igual. Y pues nosotros sabemos de que u es igual a coseno de x, entonces ahorita lo vamos a hacer saber, porque solamente fue una construcción para que nos ayudara. Coseno al cubo de x más 2/5 coseno a la quinta de x menos 1/7 coseno a la séptima de x más c. Y aquí ya tendríamos el resultado. No sé si hay alguna duda, pueden preguntar, por favor. ¿No hay dudas? Bueno, continuemos entonces viendo otro ejemplo más. ¿Qué pasaría si nos dieran la integral desde 0 a pi de seno al cuadrado de x? Bueno, entonces aquí nos vamos a ver qué podemos hacer, porque el seno al cuadrado podríamos utilizar una de las fórmulas que tenemos acá,
que serían las fórmulas vamos a ver, de semiángulos, por ejemplo. El seno al cuadrado es equivalente a 1 menos coseno de 2 veces u partido 2. Entonces eso lo vamos a ir utilizando en esta parte. Entonces el seno al cuadrado de x, haciendo esta parte, sería 1 menos coseno de 2x partido 2, que es lo que tendríamos, según lo que habíamos visto acá. Y pues, miren, si hay alguna situación más que nos pueda favorecer, porque la idea es que vayamos viendo qué podemos ir haciendo para favorecer nuestro procedimiento. Entonces, haciendo sustitución de este seno al cuadrado, pues entonces podríamos colocar 1 menos coseno de 2x. Y como este partido 2 es una constante, la podemos sacar de una vez de esta expresión que tenemos acá. Entonces, vamos observando, lo podemos ir viendo qué más podemos hacer. La integral de 1, por ejemplo, ya sabemos de que puede quedar x. Y la integral de coseno de 2x, pues aquí podemos hacer la sustitución directamente haciendo una sustitución, pero nos quedaría 1/2 de seno de 2x, evaluado desde 0 hasta pi. Entonces aquí nos va a quedar 1/2 de pi menos 1/2 de seno de 2 veces pi. Menos, vamos a colocar aquí un corchete, 0 menos 1/2 de seno de 2 por 0. Bueno, entonces si trabajamos esto, pues prácticamente pues sabemos de que el seno de 0 es 0. Entonces al multiplicarlo por 1/2 me da 0 y 0 menos 0 nos da 0. O sea que todo esto es 0. El seno de 2pi es 0. Por 1/2 nos va a quedar 0. Entonces, si lo colocamos 0, pero este sí no, Aquí sí lo multiplicamos. 1/2 por pi, que nos va a quedar 1/2 de pi. Ese sería el resultado para este que nosotros tenemos acá. ¿Alguna duda con respecto a esto, jóvenes? ¿No? Bueno, pues prosigamos entonces. Vamos a ver la integral indefinida de seno a la cuarta de x. ¿Qué podríamos hacer acá? Bueno, hacer uso de algunas técnicas de cómo se llama, de los exponentes, por ejemplo, que esto sería equivalente como decir seno al cuadrado de x elevado al cuadrado, que podríamos dejar en este caso así. Y en el caso de seno al cuadrado, pues podemos utilizar la misma expresión que utilizamos aquí, miren, que sería la integral de 1 menos coseno de 2x partido 2, que al cuadrado de x, que es lo que nosotros venimos arrastrando desde esa parte. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si elevamos esto al cuadrado, nos va a quedar 4, ¿verdad? Entonces, eso ya es una constante que la podríamos sacar de la integral. Entonces, aquí nos va a quedar, elevando esto al cuadrado, el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Eso es lo que tendríamos en este caso. Entonces, pues prácticamente podemos ir observando algunas para favorecer, porque, por ejemplo, el coseno al cuadrado, en este caso sería de 2x, entonces eso es lo que vamos a sustituir. Podemos utilizar una fórmula de, vamos a ver, donde está el cuadrado, de semiángulos, que tenemos esta expresión, que es la que nos puede ayudar en este caso, ¿verdad? Coseno al cuadrado de u, que va a ser 1 más coseno de 2u partido 2. Entonces aquí es lo que vamos a hacer la sustitución, y nos va a quedar 1 más coseno de 2u, que es en este caso 2 por 2 sería 4, partido 2. Eso sería lo que podríamos hacer de sustitución en este caso. Entonces nos va a quedar un cuarto de 1 menos 2
coseno de 2x más, podríamos colocarlo esto como fracción en el término que tenemos acá, como 1/2 de 1 más coseno de 4x. Y aquí copiamos el de x. Vamos a ir viendo qué más podemos ir haciendo en este caso para ir haciendo la sustitución. Vamos a ver qué más podríamos hacer aquí. Bueno, miremos, pues. Vamos a empezar a integrar. Vamos a empezar a hacer la integración. Y aquí nos quedaría 1/4. Y la integral de 1. Pues, ¿cuánto sería la integral de 1? Pues ya sabemos de que es x. Y la integral de 2 veces coseno de 2x, haciendo por sustitución, va a quedar como seno de 2x. La integral, en este caso de 1/2 por este producto que tenemos aquí, nos va a quedar 1/8 de seno de 4x. Más el valor que vamos a tener aquí, que va a ser una constante. Entonces aquí ya podemos multiplicar 1/4 de x menos 1/4 de seno de 2x más 1/16 del seno de 4 de x y 1/4 por una constante, pues nos va a quedar la misma expresión que es constante. Entonces ahí ya tenemos algunas situaciones que nos pueden favorecer y si ustedes se dan cuenta, pues todo lo que tiene que ver con senos y cosenos, podemos ir haciendo alguna estrategia que nos pueda servir. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tengamos la integral de seno, colocar de seno por un exponente de x por el coseno de n de x, entonces lo que nosotros podemos ir haciendo, son algunas sugerencias que vamos a ir colocando acá, es que si el coseno es impar en su exponente, tanto decir que n es igual a 2k más 1, para señalarlo así, entonces lo que vamos a hacer es extraer el factor del coseno. Y lo que vamos a utilizar es que buscar de que quede como coseno al cuadrado de x para poder utilizar 1 menos seno al cuadrado de x, que eso es lo que podríamos utilizar en este caso. Entonces, para esta situación nos va a quedar que el seno de m de x de x abajo, seno de m de x, y el coseno, que aquí estamos diciendo que es impar, o sea, va a ser 2k más 1, del dx va a ser igual a la integral de seno de m de x por el coseno de 2x, o sea, vamos a buscar que este nos quede coseno al cuadrado. Entonces ahí vamos a utilizar la forma de ir buscando para que nos quede esta expresión por el coseno de x. Entonces esa sería la primera estrategia que se podría utilizar para que así hagamos el cambio de señalar que coseno al cuadrado es 1 menos seno al cuadrado de x elevado a ese exponente por el coseno de x. Entonces esta sería la primera estrategia que podríamos utilizar. Ya después podríamos hacer la sustitución que u es igual a seno de x para ir desarrollando de una vez la sustitución como se puede aquí en este caso. Ahora, la segunda parte que podríamos hacer, por ejemplo, si en el caso del seno que tiene un exponente impar, vamos a colocarlo de esta manera, por ejemplo, que m, como aquí estamos señalando que seno es elevado a la m es igual a 2k más 1,
Entonces, podríamos siempre hacer la sustitución para que nos quede seno al cuadrado de x, que esto es igual a 1 menos coseno al cuadrado de x. Entonces, la integral de seno de 2k más 1 por el coseno de n de x es igual a la integral, y volvemos a hacer la sustitución aquí para que nos quede el seno al cuadrado de x elevado al exponente k multiplicado por el seno de x, que lo vamos a colocar al final, para que así ya nos quede la expresión que nosotros tenemos acá. Y puedes hacer lo que habíamos señalado del uso de esto, ¿verdad? Para que nos quede 1 menos coseno al cuadrado de x elevado a la k por el coseno de n de x seno de x de x. Que es lo que podemos observar en este caso haciendo la sustitución, que u va a ser igual al coseno de x para la sustitución. Que es lo que podemos ir observando en esta situación. Y la tercera estrategia que podemos señalar para este caso de lo que estamos estudiando es que el seno al cuadrado de x es equivalente a un medio. Bueno, realmente la expresión es 1 más coseno de 2x partido 2, y que el coseno al cuadrado de x es igual a 1 más coseno de 2x partido 2. Y utilizar, pues, algunas identidades que nos puedan ir utilizando, nos puedan ir sirviendo, como el seno de x por el coseno de x, que es igual a un medio por el seno de 2x, que eso es lo que nos podría ayudar en este caso. Muy bien, entonces vamos a dejar esto por aquí. Siempre vamos a continuar el día jueves, como habíamos señalado.